Muy buenas tardes. Junto con mi compañera Génesis Tauriz y mi persona Natalia Hesley, estudiantes de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, vamos a hablar sobre los derechos laborales y estados contables. Vamos a escoger como ejemplo el rosado. A continuación, mi compañera les va a seguir hablando. Como primer punto, el día de hoy hablaremos sobre el salario digno y el salario básico unificado. Para comenzar, debemos diferenciar entre el salario digno y el salario básico unificado, porque aunque estén relacionadas, no siempre significan lo mismo. El salario digno es el ingreso que busca garantizar que un trabajador pueda cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias. Para determinar esto, se considera aspectos relacionados como el costo de vida y las condiciones económicas de los trabajadores. Por lo tanto, el salario digno tiene como finalidad que las remuneraciones de una persona sean suficientes para mantener una calidad de vida adecuada. En cambio, el salario básico unificado es la cantidad mínima de dinero que un trabajador debe recibir mensualmente por una jornada laboral ordinaria. De acuerdo con la normativa ecuatoriana, para este año 2026, el salario básico unificado en Ecuador es de $482 mensuales. Es importante mencionar que este sirve como referencia para diferenciar aspectos laborales como el cálculo que determina obligaciones, beneficios y remuneraciones. Además, ningún trabajador puede recibir menos del salario mínimo establecido para la actividad que corresponde ante la ley. Como segundo punto tenemos las horas suplementarias. Las horas suplementarias son aquellas que el trabajador realiza después de haber cumplido con su jornada laboral de trabajo, es decir, horas adicionales a lo establecido a su horario habitual. Estas horas no deben entenderse como un trabajo gratuito. Cuando el trabajador realiza más horas adicionales autorizadas, tiene derecho a recibir una remuneración. Tiene derecho a recibir una remuneración con un cargo más adicional establecido por la ley. Por ejemplo, imagínense que una persona durante el día trabaja durante el día y termina su jornada a las 5 de la tarde. Si su empleador le solicita que trabaje más tiempo, después debe pagarle una hora adicional. Puede considerarse trabajo suplementario siempre y cuando cumpla las condiciones legales. Por otro lado, tenemos las horas extraordinarias de trabajo. Estas corresponden al trabajo realizado en circunstancias especiales, como durante la noche, en días de descanso obligatorios o feriados, según lo establecido por la ley laboral. La diferencia principal es que ambas, en el monto que se realizan y el recargo que corresponde a pagar. Por ejemplo, es importante que si un empleador tiene que conocer las reglas para evitar que una persona trabaje más tiempo sin establecer remuneraciones que no le correspondan. Como tercer punto tenemos el 13º sueldo. Finalmente tenemos el 13º sueldo, que es uno de los beneficios laborales más conocidos en el Ecuador, también llamado el bono navideño. El 13º sueldo es un beneficio que reciben los trabajadores que tienen una relación de dependencia básica, que corresponde a la 12ª parte de la remuneración recibida durante el periodo correspondiente. Una característica importante es que el trabajador puede recibir este beneficio de manera mensualizada o puede solicitar que se lo paguen de forma acumulada de acuerdo con la regla establecida por la ley. Por ejemplo, imagínense que una persona normalmente trabaja durante, durante 12 meses. Esta persona puede pedir que se lo paguen de manera los 12 meses acumulados en un solo pago. Digamos que esa persona trabaja, su cantidad a recibir debería ser la cantidad de su sueldo en los 12 meses. Es importante aclarar que no se trata de un simple regalo o de un bono. El empleador debe entregar voluntariamente. Es un derecho laboral establecido ante la ley siempre y cuando cumpla las condiciones correspondientes. Gracias.
Tenemos como siguiente el fondo de reserva. ¿Qué es el fondo de reserva? Es un beneficio laboral que todo trabajador le corresponde después de cumplir más de un año de servicio como empleado. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo una remuneración computable por 8,33% y ese es mi fondo de reserva. ¿Por qué? Por ejemplo, si tomamos una remuneración de $600, multiplicamos esos $600 por el 8,33%, obtenemos aproximadamente $49,98. Esto es en el caso del rosado, ya que estamos haciendo un ejemplo en base a eso. Estos valores deben ser reconocidos porque representan las obligaciones que la empresa tiene con sus trabajadores. Esto demuestra nuevamente la relación entre el área laboral y la contabilidad. La empresa tiene que cumplir el beneficio y al mismo tiempo registrar correctamente las obligaciones económicas. Tenemos lo que es el derecho laboral en cuestión de lo que son las vacaciones. Como regla general, corresponde 15 días de vacaciones por cada año de trabajo. Además, después de 5 años con el mismo empleador, existen días adicionales, de acuerdo con lo establecido en la normativa de la empresa. Entonces, tenemos como objetivo garantizar el descanso y la recuperación de cada uno de nuestros empleados y asegurarnos que cada reglamento se cumple de acuerdo a la ley, de acuerdo a las normativas de la empresa. Entonces, desde el punto de vista económico, las vacaciones también tienen una importancia porque representan un beneficio que la empresa debe considerar dentro de sus obligaciones laborales. Como cálculo referente tenemos que si utilizamos una remuneración de $600 y aplicamos un cálculo referencial que obtenemos $25 mensuales, que es la provisión. Por lo tanto, aunque el trabajador todavía no haya tomado sus vacaciones, la empresa debe considerar adecuadamente esta obligación dentro de la gestión. ¿Qué quiere decir? Que mi remuneración computable, que se divide para los 24, para 24, es un ejemplo numérico de mis 25 mensuales de provisión. Balance inicial. Tenemos, por ejemplo, en base todo al rosado, representa la situación financiera de la empresa al inicio del periodo contable. Tenemos lo que es activo igual a pasivo más patrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez revisados los principales derechos laborales, pasamos ahora con lo que es la parte contable, como estamos viendo aquí en la representación del gráfico financiero. El balance inicial nos muestra la situación financiera de la empresa al comenzar este periodo contable. Entonces, el activo representan los recursos que posee la empresa como el dinero, los inventarios y cuentas por cobrar o equipo. El pasivo, las obligaciones que tiene con terceros, proveedores y préstamos y el patrimonio, recursos de los propietarios de la empresa. Todo esto se relaciona mediante una ecuación que como es la que tenemos aquí, que es activo igual a pasivo más patrimonio. Ya, como podemos ver, tenemos el ejemplo que si tenemos $100,000 de activos y 30,000 de pasivos, el patrimonio sería de $70,000. Esta ecuación es en base a todas las cosas de contabilidad que permite comprobar los recursos de nuestra empresa, en nuestro caso. ¿Ya? Como podemos observar, esta es la parte contable de la empresa Rosado. Acá. Ya, tenemos lo que es el libro diario. Una vez que ya hicimos lo anterior, sigue este ejemplo. Imaginemos que el rosado compra una mercadería por $5,000 de crédito a crédito. Este caso aumenta el inventario, por lo tanto, lo registramos los $5,000 en el debe. Al mismo tiempo, aumenta la obligación con el proveedor, por lo que registramos $5,000 en el haber. Aquí se aplica el principio fundamental de contabilidad. ¿Cuál es? El total del debe siempre debe ser igual al total del haber. Como podemos ver, aquí en el cuadro, aquí se está aplicando lo que es el libro diario, un registro cronológico de todas nuestras operaciones dentro de la empresa.
tenemos lo que es el libro mayor. Después de registrar operaciones en el libro diario, utilizamos el libro mayor, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí el ejemplo que podemos revisar. La cuenta de inventarios, observamos que cuando aumentó o disminuyó al revisar la cuenta por pagar, a cuánto debemos a nuestros proveedores. Ya, en este caso nos va a permitir clasificar esos registros, ¿verdad? En el inventario lo tenemos de ese lado, mientras que las cuentas por pagar lo tenemos del siguiente lado. Ya, aquí explicamos lo que este, ya, nos permite conocer de esta manera el saldo de cada cuenta, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver si disminuyó o aumentó. Ya, tenemos el balance de comprobación, verifica el registro que mantenga la igualdad, total debe, total haber. Tenemos aquí la cuenta de bancos, inventarios, equipos y cuentas por pagar. Tenemos el debe, 50.000, 35.000, 20.000. Todo esto nos ayuda a saber que los derechos laborales y los estados contables que son pilares fundamentales del ROSAD y el cumplimiento laboral, el registro contable exacto y la gestión de la empresa responsable, ¿verdad? Ya, entonces es importante aclarar que el balance de comprobación cuadrado no significa necesariamente que no exista un error contable, simplemente nos permite comprobar los débitos y créditos que se registran y se mantienen en la igualdad de nuestra empresa. Ya. Eh, en conclusión, para concluir, podemos decir que los derechos laborales y la contabilidad están directamente relacionados dentro de una empresa. Una empresa como el Rosado no solamente debe preocuparse por generar ingresos, sino que aparte de vender productos, sino también por cumplir constantemente con sus obligaciones, procedimientos, con sus trabajadores, con sus proveedores y demás, y beneficios como salarios, horarios, horas adicionales, décimos, fondos de reserva y vacaciones. Todas esas obligaciones económicas deben ser reconocidas y registradas, siempre con un registro legal. Por otra parte, el proceso contable permite organizar toda esta información, comenzando desde el balance inicial, pasando por un libro diario y un libro mayor, para llegar a un balance de comprobación. Por eso podemos concluir que el cumplimiento de las obligaciones laborales y un adecuado registro contable son elementos fundamentales para una gestión empresarial responsable y ordenada. Muchas gracias por su atención.